Abierto, una introducción para editores de revistas científicas. Vamos a continuar el taller que consta de 2 días. Nuestra ponente del día de hoy continúa, que es la maestra Lorena Pilloni Martínez. Resalto que es licenciada en Sociología y maestra en Estudios Políticos y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, y actualmente desempeña como editora y correctora en el Instituto de Investigaciones Históricas de dicha universidad. De igual manera, hago el recordatorio de que estén al pendiente de las asistencias. Igual se va a presentar en el chat un link donde ustedes podrán llenar un formulario y validar su asistencia. Hay que estar pendientes a lo largo del taller para validarlo. De igual manera, las preguntas, con la misma dinámica de la sesión pasada, ustedes van formulándolas en el chat, las vamos recolectando para poderlas presentar al final del taller y de la sesión a nuestra ponente. También de manera atenta se les pide que conforme van en el desarrollo de la sesión, tengan su micrófono apagado para que no interrumpamos la magistral ponencia de nuestra ponente. Lorena, bueno, sería todas las indicaciones. Adelante, le doy la palabra a la maestra Pilloni. Muchas gracias, Karina, y muchas gracias a todos ustedes valientes que se suman a la segunda sesión. No tuvieron suficiente con la primera. Vamos a empezar retomando más o menos en donde nos quedamos. En algunas partes me voy a ir un poco rápido. No se desesperen ni se frustren. De todas maneras, les repito que la presentación se les va a distribuir, y en la presentación vienen también todos los enlaces de las cosas en las que vamos a ir a entrar a picarle y a revisar, y artículos y demás, para que ya con calma ustedes puedan ir revisando ciertos detalles. Les recuerdo nuestra agenda. Ayer, a grandes rasgos, abordamos los 3 primeros temas. Nos faltó un poquito y es con lo que vamos a retomar hoy en la parte del panorama de los repositorios, ver un poco más sobre los directorios, recolectores, asociaciones de repositorios, que ayer nada más los mencionamos, pero sí quisiera que nos detuviéramos a ver algunos como para valorar qué ofrecen, así aunque sea en general o de manera un poco superficial, pero que ustedes visualmente vayan teniendo como ese panorama. Y nos vamos a concentrar en la relación entre repositorios y revistas, que es parte del meollo del asunto. Vamos a pasar esta parte de las políticas hacia repositorios y revistas, porque yo sostengo, y algo creo que lo abordamos en las preguntas ayer, que más que una cuestión técnica, que esa se puede resolver con las plataformas, cuidado de metadatos y demás, mucho de cómo funciona la relación ya en la vida real, digamos, entre repositorios y revistas, depende de una visión, un concepto de distintos actores, o muchas visiones y muchos conceptos de distintos actores respecto a esa relación, y de políticas y de recursos y de planeación institucional. Entonces, eso lo vamos a ver, pero trataré de que sea esa parte un poco rápida, porque creo que a muchos también nos estará interesando ver ya recomendaciones puntuales. Entonces, les decía que, bueno, hay que así como en las revistas tenemos directorios de revistas como DOAC, ¿no? El directorio de revistas de acceso abierto a nivel mundial, o el directorio regional como Latindex, o tenemos bases de datos y sistemas de información que ofrecen ciertos indicadores, ¿no? O que ofrecen el texto completo como Cielo y Redalig, y además dan pautas de buenas prácticas y políticas para las revistas. También los repositorios a lo largo de los años en esta vida del acceso abierto, aunque nosotros editores de revistas no los hemos volteado a ver, pues también se han movido, ¿no? Y se han hecho directorios, y se han hecho asociaciones internacionales de repositorios para también alinearlos en cuanto a buenas prácticas, en cuanto a digamos, la actualización, ¿no? Por ejemplo, de los esquemas de metadatos, o de que si ahora
sí vamos a meter evaluación por pares en los repositorios, o que ahora cómo le hacemos con nuevos avances en la tecnología y qué adaptamos en nuestras plataformas, etcétera. Y también hay algunos agregadores de información, que el término agregadores es un poco ambiguo, pero pueden ser también recolectores de repositorios, así lo he encontrado entre algunos especialistas de los estudios de la información, como Core o un Paywall, que recoge repositorios, pero también recoge revistas. Ustedes también pueden dar de alta sus revistas acá. O iniciativas regionales como La Referencia. Hay un ejemplito ahí chiquito del Repositorio Nacional de México. Quisiera que nos fuéramos directamente a revisarlos. Ay. Permítanme. Aquí está. Uno de los primeros y más viejitos es el registro de repositorios de acceso abierto, pero miren, desde aquí nos dice, híjole, estamos teniendo muchos problemas para cosechar sus repositorios. Entonces, lo que está aquí no está actualizado. De hecho, por ejemplo, en el repositorio donde colaboro, nosotros ya tiene meses que metimos nuestra solicitud para que nos registraran, nos listaran, y no hemos tenido respuesta. Entonces, bueno, este es de los más viejitos, y ahí todavía puede haber información valiosa, pero pues está desactualizado, ¿no? Uno que sí funciona súper bien es el OpenDoar, que de hecho tuvieron una actualización de su página hace como un año, una cosa así. Y cuando hablamos de repositorios, normalmente los estudiosos recurren a OpenDoar porque sí tiene muy bien sus estadísticas, tiene unas cosas muy bonitas, porque nos da una idea del panorama de los repositorios a nivel mundial y a lo largo del tiempo. Miren, estos son los repositorios de acceso abierto por país, y ahí uno puede ver cuántos son, ¿no? No significa que solamente haya estos repositorios, pero son los que se han dado de alta con el OpenDoar, que han tenido el cuidado y la buena práctica de decir, yo quiero que me reconozcan como un repositorio de acceso abierto, ¿no? Vienen algunos datos sobre los softwares utilizados, así como en las revistas es muy utilizado el OJS, en los repositorios es muy utilizado el DSpace, pero también ePrints, ¿no? Y otros. Los idiomas en los que se publican, una gran carga de inglés, pero miren, el español también anda por ahí, portugués no está tan lejos. Tipos de contenido que albergan estos repositorios, miren, repositorios no es nada raro, al contrario, es materia prima, los artículos de revistas, áreas que abarcan. La mayoría son multidisciplinarios, pero también hay muchas otras áreas, de todas las áreas están ahí: agricultura, geografía, humanidades, medicina, ingeniería, etcétera. Y el crecimiento en cuanto a los repositorios, pues como ha aumentado el registro de repositorios en OpenDoar, y si se fijan en el último año, pues realmente ha sido considerable. O sea, la tendencia ya venía creciente, pero yo creo que ha sido considerable. A lo mejor tiene que ver con la pandemia, que mucho hemos acelerado los esfuerzos por trasladar nuestra difusión de los contenidos en el medio digital, porque nos hemos visto obligados a ello, ¿no? Entonces, esta es una muy buena fuente confiable como para ver qué repositorios hay, y nosotros podemos buscar y podemos, si ubicamos un repositorio, a ver si el repositorio de mi institución ya está dado de alta en OpenDoar, lo puedo buscar y puedo ver cómo es que está dado de alta, cuál es el contacto, etcétera. Tiene también sus criterios de inclusión, como toda base de datos. Si un repositorio no cumple esto, pues ¿para qué se postula? Entonces, es una buena fuente pues para darse una idea, una zambullida en el mundo de los repositorios. Luego está la Confederación de Repositorios de Acceso Abierto, que tiene un montón de material para, digamos, de lineamientos, buenas prácticas, recomendaciones, como para hacer comunidad entre los administradores de repositorios, ¿no? Aquí encuentran incluso pues muchas actualizaciones de cómo va la discusión en esto, cómo por ejemplo la Confederación de Repositorios de Acceso Abierto se está involucrando en la discusión sobre el Plan S, que tienen que ver ellos. Ya sabemos que el Plan S afecta mucho, aunque está allá en Europa, afecta mucho lo que pasa en la dinámica en las revistas científicas, las discusiones sobre si APC o no APC. Bueno, ¿cuál es lo que le podría interesar a los repositorios? Acá pueden enterarse, ¿no? Hay
noticias, actualizaciones, recursos, tienen documentos, si uno quiere informarse más, formarse más al respecto, e incluso también puede convertirse en miembro como institución o como repositorio. Otro interesante e importante a tomar en cuenta, porque además esto de OpenAIRE ustedes lo han de haber visto ahí en los módulos de configuración de su OJS, OJS 2 y OJS 3, me parece. Bueno, en OJS 3 es seguro, en OJS 2 creo que también ya estaba. OpenAIRE es toda una infraestructura en Europa que se ha encaminado hacia esta cuestión del acceso abierto, ¿no? Y es toda una infraestructura porque tiene que ver ahí con recursos, con formación, con ponerse de acuerdo entre los distintos países para ver qué reglas van a tener para compartir información. Por ejemplo, algo bien importante de OpenAIRE es el estándar de metadatos que tiene para repositorios de literatura y repositorios de datos, para poder, digamos, tener las reglas básicas de qué estamos entendiendo por título y cómo debemos asentar el título, cómo debemos asentar la fecha. Ya sabemos que unos ponen primero el mes y luego el día y luego el año, pero no, y otros lo ponen al revés. Entonces, vamos a hacer una manera diferente, nos vamos a basar en estándares como ISO, etcétera. Entonces, OpenAIRE es aquí lo que yo les estoy mostrando, que es la parte de explorar, o sea, no es la página principal, es la página de explorar, es donde pueden ustedes acceder a todo esto que recoge OpenAIRE como repositorios. También el repositorio tiene que darse de alta, tiene que tener el protocolo AIPMH y demás, sino cómo podría compartir la información. Y aquí se concentran muchos contenidos de distintos proveedores de datos, de distintos repositorios. Y es una infraestructura europea, pero recoge también repositorios de otros lugares. Entonces, no importa en qué país estemos, podemos acercarnos a OpenAIRE si ya cumplimos sus lineamientos de metadatos, si ya cumplimos con el protocolo, si ya cumplimos con ofrecer contenido relevante para la comunicación científica, podemos aspirar a que nos recolecte. Y no se está duplicando la información, siempre se va a redirigir a nuestro repositorio y siempre va a ser ya otra ventana más desde la cual un usuario distinto a lo mejor al que estábamos pensando, porque está en otro país, está en otra esquina del planeta, puede también acceder a nuestros contenidos. Base es otra base de datos que también recopila repositorios, pueden ser repositorios de tesis o pueden ser repositorios institucionales, igual tiene ahí ciertos criterios, ¿no? Afortunadamente su interfaz está disponible en español. Y tiene muchos recursos como para enterarse qué es, qué recopila, qué se sugiere, preguntas frecuentes, ayuda. Pero miren, tienen un montón de documentos de más de 8,000 fuentes. Y esas fuentes pueden ser, les digo, repositorios institucionales, repositorios de tesis, etcétera, bibliotecas digitales, qué sé yo. Entonces, es una buena fuente de información. A lo mejor muchos de nuestros investigadores en nuestra región no están muy familiarizados con estas fuentes de información. Ahí hay un trabajo que hacer, ¿no? Para acercarlos a todos estos recursos digitales. Pero en otras regiones quizás sí también, y desde allá también pueden interesarles los contenidos que estamos produciendo. Entonces, si mi repositorio institucional recoge además a mi revista, pues ya aquí también pueden acceder desde acá a los contenidos de mi revista. El otro que les comentaba que es el famoso Core, que es un agregador el mayor agregador de contenido en acceso abierto, y sobre todo les interesan los artículos, pero también, o sea, con todo lo que puedan interoperar, repositorios institucionales, revistas, lo hacen. Y tiene una gran ventaja para los lectores, para los usuarios, porque, los invito a explorar la página, pero una de las cosas que tienen en cuanto a sus servicios es que tienen un plugin que uno puede instalar fácilmente en Google Chrome. Y cuando un investigador, un estudiante, un profesor está buscando un artículo y a lo mejor se encuentra con un artículo al que, de pronto no puede acceder porque tiene una barrera de pago, con Core aparece justamente ya cuando uno instala el plugin, aparece esta manzanita que te indica, ¿qué crees? Automáticamente detecté que hay una versión en acceso abierto de este artículo, ¿no? Y entonces a lo mejor es un preprint, a lo mejor es un postprint depositado en algún repositorio que está dado de alta en Core.
Entonces, este es un buen recurso y es de verdad que es el mayor porque miren, tiene todo esto. Y todo el tiempo están actualizándose, cosechando en los repositorios, porque los repositorios la tendencia es que van creciendo más o menos rápido, como puedan en cada institución, pero van creciendo, ¿no? Entonces cada vez hay más recursos. Unos similares son Paywall. También los repositorios se pueden dar de alta para que OnPaywall los coseche sus metadatos. Las revistas también pueden hacer eso. Y es, digamos, parecido, o sea, es un agregador que conjunta, ¿no? Desde un solo portal, una ventana para poder acercarse a las revistas, a los repositorios y redirigir hacia allá, ¿no? Entonces, no están usurpando a la revista o al repositorio, es más, están más bien ofreciendo otra ventana para que se pueda consultar y llegar a los contenidos que estamos generando. La referencia la conocemos mejor, es esta iniciativa regional que miren, tienen 10 nodos nacionales en 10 países latinoamericanos, usan los estándares de metadatos de OpenAIRE para repositorios y de hecho han estado ahora, digamos, OpenAIRE ha tenido distintas versiones en su estándar de metadatos. En la versión 4.0, que es la más reciente y que está gradualmente se va a ir incorporando en los repositorios a lo largo del mundo, colaboraron ya más directamente con la referencia como para hacer estas actualizaciones y mejoras. Entonces, la referencia pues está a la vanguardia, ¿no? Y está específicamente enfocada hacia documentos científicos, artículos, reportes y tesis, ¿sí? Entonces, yo puedo tener un repositorio institucional que tiene documentos administrativos, material docente, artículos, capítulos, libros, tesis. Y es decisión soberana de mi institución decir qué va a tener este repositorio y qué no, y a lo mejor también incluye documentos del patrimonio histórico. Y puedo interoperar con la referencia y la referencia solo se va a llevar esto, que son como la literatura académica revisada por pares, ¿no? Entonces, sin ningún problema, o sea, los sistemas se pueden configurar, se pueden plantear para que tú nada más selecciona lo que cumple con los requisitos del tipo de documentos que te interesan, ¿no? Y así. Y bueno, por último, el repositorio nacional, que ese vamos a verlo con un poquito más de detenimiento cuando veamos lo de la política hacia los repositorios. Es un caso especial, pero es como un repositorio de repositorios. O sea, el repositorio nacional no alberga documentos en PDF o en el formato que ustedes quieran, sino cosecha todos estos repositorios de distintas instituciones, la mayoría públicas, pero también privadas del país, y me imagino que así ha de funcionar un similar en varios otros países de América Latina. Y también lo que hace es redireccionar, y quien alberga los contenidos, los archivos, pues son cada uno de estos repositorios. Bueno, esto para que nos demos como una idea. Regreso a la presentación. Qué bueno que no me tardé tanto en esta parte. Pero ayer había como una inquietud muy legítima respecto a esta parte de la duplicación de esfuerzos, respecto a qué le toca al repositorio, qué le toca a la revista, y yo les contestaba como sin una respuesta única, porque en efecto, les decía, depende de las políticas de contenidos de los repositorios, depende de cómo la institución se plantee los flujos de trabajo y las responsabilidades. Y hay aspectos, por ejemplo, como la preservación digital, en donde definitivamente, sea lo que sea que se decide institucionalmente, algo le toca hacer, más o menos, a cualquiera de las dos instancias, a las dos instancias. Pero hay distintas formas de plantear esto y todas muy válidas porque, insisto, no es una cuestión meramente técnica, es una cuestión política, es una cuestión de visión institucional, es una cuestión de historia de la institución también, ¿no? De organización, incluso administrativa y académica de la institución. Entonces, les voy a presentar dos casos.
Imagínense que tenemos un repositorio institucional de la institución A. Esta institución dice, yo lo que voy a incluir en mi repositorio, en la concepción teórica y de cómo voy a organizar mi repositorio, es una. Mientras que tenemos el repositorio institucional de la institución B, que va a tener otra. Y ahorita vamos a ver las diferencias. La institución A dice, yo voy a recoger, puede recoger más documentos, pero supongamos que esta dice, voy a recoger mis revistas. Yo publico 2 revistas desde hace 20 años, ¿no? Y tengo sus acervos y quiero que estén al alcance de todo el mundo y que se preserven y que circulen por todos lados. Y los libros que he publicado. Entonces, esos libros, y sobre todo enfoquémonos en las revistas que han publicado a lo largo de 20 años, por supuesto que tiene autores de diversas instituciones, no solo de la mía, no solo son autores de la institución A, tiene autores de la institución B, de la institución C, de la institución D y de distintos países. Pero esos autores pues han firmado una cesión de derechos, la revista dice yo tengo el derecho a publicarlos en ciertos términos y entonces los depositan, la versión publicada, por ejemplo, puede ser, en el repositorio institucional. Y ese repositorio aspira a ser cosechado por un repositorio nacional o por repositorios regionales o por agregadores mundiales o por todos ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que eso amplifica la difusión. El repositorio de la institución B dice, pues yo no voy a meter todos los contenidos de mis revistas porque mi visión es rescatar, concentrar y resguardar la producción académica de mi comunidad y resulta que mi comunidad, mis investigadores, mis profesores y demás publican no solo en la revista de mi institución, también publican en la revista de la institución A y en la revista de la institución C, B y D. Entonces, yo voy a publicar, perdón, a recoger tanto artículos de las revistas de la institución A como artículos de las revistas de mi propia institución. Entonces, si se fijan, y bueno, y además, también aspiro a que me cosechen el mismo repositorio nacional, regional, mundial y todo mundo. Claro, en estos repositorios podríamos tener contenidos duplicados, porque va a haber artículos comunes aquí y acá, no es verdad. Aquí este gran repositorio nacional, regional o mundial, pues se encargará de desambiguar o de quitar los repetidos o de ver qué hace, pero de todas maneras no hay realmente nunca un problema porque la fuente está perfectamente acreditada. Quien publicó el artículo pues fue la institución A y eso siempre va a estar, ¿no? Y si tiene un DOI y todo, siempre se va a dirigir a la revista, a la página de la revista donde apunta el DOI. Entonces, en el primer caso, a lo mejor el repositorio de la institución A dice, yo voy a hacer la preservación completa de la revista y los libros de la institución. Para eso voy a requerir que en el flujo de trabajo los editores hagan ciertas cosas, como por ejemplo, que ya, por el amor de Dios, usen formatos abiertos y ya vayan dejando atrás los PDFs, a lo mejor, no sé. Se ponen de acuerdo. El área de biblioteca y repositorio se pone de acuerdo con los editores para ver qué le toca a cada uno, pero a lo mejor en última instancia la preservación la hace el repositorio institucional y es el que se encarga primariamente de ver con qué sistemas de preservación, en qué servidores, etcétera. Ahí, independientemente del acuerdo que tengan, las revistas de todas maneras pueden hacer algo, sobre todo si están en OJS, y es acudir a servicios relacionados con LOCKSS y CLOCKSS, que alguien por ahí en el formulario de registro me hacía la pregunta. Más adelante vamos a ver cómo se hace eso y qué implica. Y sobre todo hay muy buenas noticias en comparación a unos años anteriores. En cambio, en el repositorio de la institución B, a lo mejor dice, bueno, a mí no me interesa, yo solito no voy a preservar toda la revista, a lo mejor le toca más a la revista, pero por ahí nos coordinamos y vemos hasta dónde le hacemos cada uno, porque a mí lo que me interesa es preservar la producción de los autores, de mis autores de la institución B, que como les digo, esos autores están publicando tanto con mi sello, institución B, como con el sello de la institución A y otros, ¿sí? Claro que puede ocurrir que mis autores estén publicando en revistas de acceso cerrado. Entonces, la versión publicada, pues no va a ser lo que van a poder depositar en el repositorio institucional.
porque no tienen los derechos para hacerlo. Aunque los autores no sean conscientes de eso, el administrador del repositorio institucional, uno de sus primeros como mandamientos es cuidar los derechos de autor. No puede violentar los derechos de autor. Y los derechos de autor, lo sabe muy bien, no solamente son los derechos morales de quien es creativamente, pues, el que parió la obra intelectual, sino quien la publicó. Entonces resulta que en los repositorios institucionales podemos publicar también, o más bien, perdón, podemos depositar también varias versiones de un mismo trabajo. Estos, les pongo esta, que es una de los lineamientos de metadatos de los repositorios de literatura, porque aquí nos dice que hay un elemento de metadatos, una etiquetita que es versión de publicación. Y ese elemento nos da varias posibilidades. Un autor puede depositar un borrador. Y de eso la editorial no tiene derechos, porque es el borrador, mi versión de borrador no es la versión que tu editorial ya cuidaste, maquetaste y demás. Puede publicar la versión enviada a la revista, el preprint, esa versión que ya está más chula, así más bonita, y que si la revista da permiso, puede depositarse antes de la evaluación por pares, depositarse en un repositorio institucional. Puede también depositarse la versión aceptada, es decir, la que ya pasó por revisión por pares, el postprint, que ya tiene las correcciones hechas, pero eso también requiere del permiso del editor o de la revista o del editorial, porque fíjense, aquí ya nos estamos metiendo con el flujo de trabajo editorial de nuestras revistas, tal cual. O puede depositar la versión publicada, siempre que el editor de las revistas dé permiso. Todo esto requiere permiso del editor. ¿Somos conscientes de eso? Les pregunto. Yo creo que muchas veces no, y que hay muchos malentendidos en esto. E incluso se puede depositar no solo la versión que ya fue publicada, sino una versión actualizada. Porque me imagino además, sobre todo en algunas áreas del conocimiento, las cosas avanzan tan rápido, o de pronto hay correcciones importantes que hacer que afectan al contenido, que se tiene que actualizar eso que ya se publicó. Entonces, si se fijan, no es solamente, bueno, ¿y como para qué me sirve tener los PDFs ya publicados en tantos lugares? Bueno, los repositorios institucionales no solamente son como para poner varios PDFs en distintos lados, sino también esto. Y hay maneras de vincular las distintas versiones dentro del mismo repositorio y hacia las revistas. Es decir, bueno, ahorita les voy a mostrar un caso en donde ustedes llegan por alguna razón. Yo la otra vez llegué a un artículo, a la versión preprint desde un blog, pero en esa versión preprint me dice, lo primero que me advierte es, este artículo ya fue revisado por pares y fue publicado con este DOI, que normalmente es el mismo DOI asignado al preprint. ¿Quieres visitar esa versión? Y yo, pues sí, porque sí ya tiene un cuidado editorial y demás. Entonces, están enlazados, y cuando uno llega a la página de la versión publicada, dice, este artículo además tiene una versión preprint. ¿Quieres checarla? Ah, pues sí. ¿Sí? Entonces, es posible, pues, eso. Y justamente vamos a los preprints para ir acabando con los malentendidos. ¿Qué es un preprint? Un manuscrito científico depositado por los autores en un servidor público. El preprint contiene datos y metodología, pero en la mayoría de los casos no ha sido aún aceptado en una revista científica. Les recomiendo acceder a esta página porque vienen un montón de preguntas frecuentes que pueden tener tanto editores como investigadores frente a los preprints. De los primeros, ya decíamos, es arXiv en el 91, o sea, hace 30 años, pero cada vez más nos interesan los preprints. Y yo creo que en ciencias sociales y en humanidades los veíamos más lejanos, porque pues eso es de otras áreas, pero no, cada vez nos interesan más porque se está metiendo ya como una cuestión de discusión y de política para inclusión en nuestras bases de datos como en Cielo. Ustedes recordarán que el año pasado, en abril, en pleno inicio de la pandemia, Cielo Preprints lanzó por fin su Open Preprint System con PKP, interoperable con OJS3, que eso era lo que les interesaba, precisamente para hacer estos intercambios entre las versiones preprint y las versiones publicadas.
Es algo que ya venían proyectando desde 2017, que creían que iban a poder lanzar como para 2018, pero bueno, ya está todo y muy bonito en 2020. Y en Cielo Brasil, pues ya está incorporado el que las revistas tengan una política de preprints desde 2020 y se espera que para 2022 todas las revistas de Cielo Preprint ya operen bajo principios de ciencia abierta como la aceptación de preprints y una adaptación en su flujo de trabajo editorial para incorporarlo. Ahorita no quisiera meterme, les voy a dejar de todas maneras el enlace de la lista de repositorios de preprint, ahí ya está Cielo incluida, ¿no? Y viene además en Wikipedia en orden, ¿no? De cuáles fueron los primeros, y hay una gran representación de repositorios de física, de biología, de química y de medicina, algunos multidisciplinarios y muy pocos de humanidades y ciencias sociales, pero sí existen. Y además, Cielo Preprints admite de todas las áreas. Y cuando uno, bueno, cuando uno entraba hace unos meses, pues la mayoría eran de COVID y de cuestiones de medicina, ¿no? Y en ese sentido. Pero si uno ya se mete a ver como en Cielo Preprints, en qué artículos hay del área de humanidades y de sociales, pues ya también hay. Entonces, yo los veo y me pregunto cómo es que lo están resolviendo, pues, las revistas a donde se están enviando estos artículos. Yo espero que ya estén preparadas, pero hay una cuestión interesante que considerar y que las políticas de indización de Cielo lo dicen explícitamente. Los preprints inhiben el uso de la evaluación en doble ciego. Es una manera también de llevarnos de lleno, ya no de, pues, a ver si le entro a la evaluación por pares abierta o no. Cuando uno ya le entra a los preprints, es muy difícil conservar el doble ciego. ¿Por qué? Porque un dictaminador, una de las cosas que puede hacer muy fácilmente es decir, bueno, ya me llegó el artículo que voy a evaluar, me interesa ver si no tiene plagio, si tiene plagio, o qué otros han escrito al respecto, o esto me suena, no sé, y se mete a googlear y seguramente le va a llevar al preprint de Cielo. Entonces va a decir, pues ya sé quién es el autor. Entonces, cuando uno vincula esta parte con los preprints, puede ser que no tenga tanto caso mantener el doble ciego. Y de hecho, en los servidores de preprints, pues se incentiva que se incluyan comentarios que el servidor de preprint puede moderar, o sea, no se admiten, por ejemplo, comentarios anónimos. Entonces, quien comenta, a ver, acabo de toparme con tu preprint y yo creo que aquí te falló la metodología, soy fulano de tal, ¿no? Entonces, esta parte de la ciencia abierta, como la hemos abordado y todo, bueno, esto ya lo tenemos encima. Las revistas necesitamos detenernos para ver cuál va a ser nuestra política de preprints, para que se vayan dando una idea de qué manejan, sobre todo las grandes revistas prestigiosas y muchas de ellas ancladas en las editoriales comerciales. Hay un, déjenme, este sí me parece que puede ser importante. Hay un... Aquí está. Lista de revistas académicas por política de preprint, basado en el Sherpa Romeo, que si no lo tienen en su radar, ya ténganlo en su radar, porque es bien importante tener toda su información completa del Sherpa Romeo. Ya vamos a llegar a eso. Pero miren, esta es una manera muy buena de tener ejemplos de distintas formas de plantear una política de una revista frente a los preprints. Entonces, ustedes pueden leer esto y revisarlo y comparar así a ver qué permisos está dando, ¿no?, la revista a sus autores para depositar o no en preprints, con qué licencias hacerlo o no. Una cuestión, por ejemplo, a tomar en cuenta frente a Cielo Preprints es que Cielo Preprints dice, la licencia, o sea, si tú vas a depositar tu preprint con nosotros, tiene que ser con la licencia Creative Commons más abierta. La revista tiene que detenerse y dice, eso es compatible con mi política de licenciamiento, eso es compatible con mi política de derechos de autor, ¿estaría yo de acuerdo en modificarla o no? Son decisiones editoriales muy importantes de las que, bueno, yo no les podría decir hagan esto o dejen de hacer, o sea, tiene que ver
con la institución y con lo que buscan, ¿no? Pero hay que tomarlo en cuenta. Entonces, échenle un ojo. En la presentación se va a quedar el enlace, no se preocupen. Puede ser muy interesante ver revistas y editoriales de distintos lugares, de distintas áreas, qué políticas están manejando, ¿sí? Por ejemplo, esta PeerJ tiene ese enlace entre los preprints y las versiones publicadas y es muy transparente en eso. Esa parte está como padrísima. Incluso uno podría detenerse a valorar, a ver qué cambió en el preprint a la versión publicada, es decir, después de haber pasado por la revisión por pares y además por todo el cuidado editorial. Puede ser como un caso curioso para revisar. Espero que hasta aquí vayamos bien. Regreso, digo, yo no puedo ahorita checar mucho el chat porque si no me distraigo de la exposición, pero los compañeros estarán retomando las preguntas. Si hay cualquiera, en la última media hora nos regresamos, ¿no? Ay, espérenme que no me deja pasar aquí. Ok. Entonces, vámonos directo a la relación entre repositorios y revistas, que ven, ya hemos empezado a abordarla. Ya sabemos que los repositorios son importantes, que cumplen funciones complementarias con las revistas, que a veces quién cumple y hasta dónde es una decisión institucional y de ponerse de acuerdo, ¿no? Pero veámoslo un poco más de cerca. Los repositorios interesan y deberían interesar a los investigadores como a los editores porque ayudan a preservar, ya sea que ellos se encarguen completamente de eso o que hagan una parte importante, y aumentar la visibilidad de los contenidos. Entonces quisiera puntualizar esto. Los repositorios son aliados de las revistas, pueden funcionar como amplificadores de la circulación y de la visibilidad de nuestros contenidos. Pero pues sí, hay que poner atención a las reglas, buenas prácticas y a la infraestructura para la interoperabilidad entre ambos, ¿no? Reglas como, bueno, una ya está y casi ya la tenemos dada y preconfigurada, que es nuestro protocolo de interoperabilidad, ¿no? Que lo tiene tanto el repositorio como nuestro JS, pues ya. Pero también buenas prácticas editoriales hacia la parte de los repositorios. Entonces, por ahí alguien preguntaba justamente cuál es la importancia de los repositorios como alternativa para el alcance y la difusión del conocimiento, pues va en este sentido. Ahora, en cuanto a las maneras en que se pueden relacionar los repositorios, ya lo veíamos, los repositorios pueden albergar distintas versiones de los artículos y enlazar entre ellas dentro del mismo repositorio y hacia las páginas de las revistas. Así que sí, se pueden meter con nuestro flujo editorial, o sea, pero nosotros como editores tenemos que ver hasta dónde damos permiso y no, hasta dónde no. En el artículo que les pasaba ayer de Stephen Pinfield, que es de 2009, les recuerdo, o sea, ya tiene un rato, manejaba 3 modelos de relación entre repositorios y revistas. El primero es este, que es el más usual en las ciencias naturales y suele estar en repositorios temáticos. Eso era así hace unos años, pero ahora creo que es el modelo al que se está apuntando para todas las áreas. Y nosotros editores y los investigadores, si no somos conscientes de esto y no lo hacemos reflexivo respecto a qué implica este modelo para nuestra producción científica y para nuestra producción editorial, pues como en muchas otras tendencias de la comunicación científica, vamos a terminar haciendo las cosas, pero no vamos a saber ni por qué. Entonces hay que verlo. El proceso es así, el autor escribe su artículo, envía el artículo a la revista, deposita el preprint en el repositorio, claro, la revista tiene una política explícita frente a eso y dice, sí, puedes hacer eso. El editor y los dictaminadores hacen la revisión por pares, el autor revisa el artículo, el autor envía una versión final y se deposita el postprint. La revista hace la corrección de estilo, la formación y la corrección de pruebas del artículo y lo publica. Fíjense, en este modelo el repositorio pues es el que se encarga de las versiones, digamos, preliminares antes de la publicación. Y puede ser muy válido y puede haber enlaces gracias a los DOI, ¿no? Y gracias a los hipervínculos entre unos y otros, ¿sí?
Y eso no le hace daño a nadie, en principio no le hace daño a nadie. La revista puede decir, a mí no me interesa lo que pasa con los repositorios y no dejo que haya preprints y me voy nada más sobre esto, está en su derecho, pero hay que empezar pues en las implicaciones y en que ahora la tendencia es a que todo esté conectado, ¿no? Y que en la ciencia abierta es no solo que todo esté conectado, sino que haya mucha transparencia en todo el flujo de producción y de edición. Este es el ejemplo el que les decía de Peergy, en donde el artículo que compartí ayer tiene una página de preprint, ¿no? Esta es la versión preprint, dice, pero miren, también ya tenemos una versión revisada por pares aceptada, quiere ir a esa versión, y a lo mejor uno dice, para el uso que le vaya a dar, dice, sí, prefiero ir a esa versión. Y entonces me voy a esta, que es en donde ya cuentan las citas. ¿Se fijan arriba? En la anterior no estaba esta parte de las altmetrics. Acá ya. Entonces es de la versión publicada de donde se cuentan las citas, pero ambas versiones están conectadas, o sea, son distintas URLs, pero están conectadas. Y el DOI, pues, es versión publicada, ¿sí? Otro modelo de interacción es ya en donde en el repositorio da chance la revista da chance de depósito del artículo hasta la versión publicada y tiene una licencia Creative Commons y se tiene que respetar y el repositorio la hace visible y de manera que el mismo PDF o XML o EPUB o MOBI está en la página de la revista y está en la página del repositorio, que no tiene nada de malo porque son distintas vías de acceso y estamos multiplicando las posibilidades de que nuestros contenidos sean encontrados, leídos, reutilizados y citados. Se usa más este modelo en humanidades y ciencias sociales todavía y suelen usarse más los repositorios institucionales para este propósito. Pero los repositorios institucionales también podrían recibir preprints y postprints y borradores y versiones actualizadas sin ningún problema. Basta con que el repositorio lo incluya entre sus propias políticas de contenidos, no solamente qué contenidos en cuanto a temas o qué contenidos en cuanto a tipo de documento, sino qué contenido en cuanto a qué tipo de versión va a recibir. Y este modelo teórico me lo voy a saltar porque se quedó ahí, creo que ya se quedó como más atrás. Y además para no robar mucho tiempo. Una pregunta que a mí me parece crucial y que va en el sentido de valorar y reivindicar el trabajo que hacemos en las revistas. Depositar es publicar. Y si nos vamos a una definición muy clara muy general de publicar como hacer público, pues parece que sí, depositar mi preprint en un repositorio es de alguna manera publicarlo, pero no es lo mismo depositar un preprint que publicar en una revista. ¿Por qué? Porque los editores, nuestra función desde hace cientos de años y a la actualidad y creo que hacia futuro, esencialmente sigue siendo una función de mediación entre el autor y el lector y para eso trabajamos de distintas formas y en distintos niveles con los contenidos. Para asegurarnos de que los contenidos son veraces, para asegurarnos de que los contenidos son legibles, que tanto se entienden en el idioma y está bien cuidado en el idioma, como que la manera en que los presentamos visualmente es legible y no es cansada para el lector, por ejemplo. Entonces, esto yo sí quisiera subrayarlo porque me parece que a veces en la discusión respecto a los repositorios hay quienes están muy cerquita de sugerir, bueno, ya para qué queremos a las revistas. O quienes más benévolos dicen, bueno, no, sí, las revistas sí nos sirven porque hacen la revisión por pares y gestionan la revisión por pares. Y ahora resulta que los editores académicos y los editores técnicos nos convertimos en una maquila de revisión por pares, o sea, de gestión de revisión por pares. Y yo creo que no. Yo creo que hay que reivindicar la función editorial mucho más allá de eso. Esto, que no me gusta la expresión, pero que se maneja mucho y quizás muy entendible de cuál es el valor agregado que le damos. Bueno, tiene que ver con esto que menciona Michael Bhaskar en la máquina de contenido. O sea, aquí hacemos un montón de cosas. La edición es activa, no es una matriz pasiva por la cual pasa el contenido y nada más repartimos en qué ventanilla le toca. Hacemos un montón de cosas que se van complejizando todavía más, que de por sí ya lo eran, con la edición digital. Entonces, eso, quería subrayarlo
incluso como pronunciamiento y compartirlo con ustedes. Desde la visión más abstracta, ya lo adelantábamos desde ayer, las funciones de la comunicación académica son compartidas entre repositorios y revistas, pero sí está más enfocado, es común como recargarle más la función de registro, de difusión y de archivo a los repositorios y de certificación y recompensa a las revistas. Y se asume que esta certificación y esta recompensa deriva sobre todo de la gestión de la revisión por pares. Pero yo digo que va más allá, justamente por todo el trabajo editorial de mejoramiento del contenido que se hace y que no nada más hacen los pares, que es fundamental, sino también hace el corrector, hace el diseñador, hace el editor, ¿no? ¿Quién es responsable de qué? De la infraestructura de almacenamiento, de la preservación digital, de las estrategias de difusión, de los derechos de autor, del control de calidad, de las prácticas, de la interoperabilidad. Hay muchos actores que incluso, si ustedes se fijan, rebasa a los repositorios y a las revistas. O sea, aquí todo está conectado y tienen que ver actores también de decisión, de política que incentiven más o no ciertas prácticas hacia lo ético o a lo menos ético, políticas de interoperabilidad que tiene que manejar el repositorio y tiene que manejar la revista, y a lo mejor en una institución ambos se ponen de acuerdo o uno se adapta, no lo sé, pero son responsabilidades compartidas. Institucionalmente tiene que decidirse quién, hasta dónde y demás. Porque además ahora compartimos, bueno, nos movemos investigadores, editores y repositorios en un mar de plataformas que están interconectadas. Ese es el punto. Todos estamos interconectados y vamos reproduciendo y ampliando los contenidos de otros, intercambiando información, ¿no? Hay además un actor ahí que, con los que nuestros autores están más familiarizados. Creo que es más posible, más factible que los editores de revistas académicas hayamos oído hablar en algún momento de los repositorios, que a veces nuestros autores de lo que han oído hablar es de ResearchGate y academia.edu. Y suben sus artículos ahí y ni se ponen a pensar si tienen los derechos patrimoniales para poder hacerlo, porque además son plataformas comerciales. Son un actor con el que tenemos que convivir. Tampoco es para decirles a los autores no suban sus trabajos ahí, pero sí para decirles, oye, el repositorio te ofrece ciertas ventajas. Los repositorios sí permiten la cosecha de metadatos porque son plataformas abiertas. Academia.edu y ResearchGate no lo son. Los repositorios sí se preocupan, ya sea por responsabilizarse completamente de la preservación digital o por hacer lo que les toca en un panorama más amplio con otros sistemas de información o con las revistas para esta parte de la preservación. Academia y ResearchGate no. De hecho, en cuanto Academia ya no funcione y salga y demás, a lo mejor te va a dar un tiempo para que bajes tu información, pero desaparece y no hay a quien reclamarle. El modelo de negocio, bueno, los repositorios institucionales normalmente es sin fines de lucro. Estas otras no, y para nosotros, bueno, pero yo soy gratis. Bueno, cuando el servicio es gratis, significa que mi información en este caso es la mercancía. Ellos venden servicios, venden servicios de bolsa de trabajo. Quien ha estado en academia.edu seguramente le ha aparecido, ¿no? Y le puede aparecer ofertas que a lo mejor tienen que ver con su área disciplinar, porque ahí hay un intercambio de información en donde, con un tercero, en donde dice, bueno, a este usuario registrado que es del área de historia, puede interesar esta oferta de trabajo que está en la universidad de qué sé yo, ¿no? Entonces, ojo, le damos a aceptar a los términos y políticas de uso de un montón de plataformas. No está bien, no está mal. Independientemente de eso, bueno, aquí hay una diferencia, pues, entre este tipo de actores. ¿Quiere tu agenda de contactos el repositorio institucional? Por supuesto que no. Academia.edu y ResearchGate, por supuesto que sí. ¿Por qué? Porque eso le da la posibilidad de llegar a otros posibles usuarios, y más usuarios es más información, y más información es más negocio. Cumple con los requisitos de política de acceso abierto, en el caso, por ejemplo, de México y todo, pues el repositorio institucional sí, estos no, porque no son plataformas de acceso abierto, tienen otra orientación. Claro, la gran ventaja que tienen academia.edu y ResearchGate es que funcionan como redes sociales tipo Facebook, en donde tú creas tu perfil y puedes enlazarte con otros colegas.
directamente desde sus perfiles. Eso no lo hacen los repositorios institucionales. Por eso se entiende también que puede tener mucho sentido para muchos autores. Algunos se van con el canto de las sirenas de los indicadores que proporciona academia.edu, que bueno, tiene su versión premium. Si quieres acceder a más indicadores de quién encontró tu capítulo y demás, pues paga una cuota. Eso es como para ponerlo un poco con pinzas, digamos, con cuidado, porque pues no son los indicadores de visibilidad que pudieran dar otros sistemas de información más serios y que realmente tienen detrás equipos de trabajo de profesionales en informática y en bibliotecología y demás, y que pueden dar indicadores más rigurosos y más precisos, ¿no? Pero bueno, así funcionan. Por lo tanto, ¿qué hacen los repositorios institucionales valiosos? Respetan los derechos de autor, son transparentes al respecto y utilizan permisos estandarizados, las famosas licencias Creative Commons, entendibles por las personas y por las máquinas. Usan identificadores persistentes que ayudan a evitar los enlaces rotos y a conectar con otras plataformas. DOI, ORCID, Handle. Handle, les decía, es como el DOI de los repositorios, o que usan muchos repositorios. Pueden convivir con las revistas en acceso abierto y complementar sus funciones, como veíamos. La descripción de cada documento permite una eficiente recuperación en las búsquedas, tanto dentro del mismo repositorio como desde los motores de búsqueda como Google Scholar. Eso es bien importante porque uno sube su artículo a academia.edu y te dice, pon algunos metadatos, el título, etcétera, pero son desde un lenguaje natural, no está estandarizado, no está preciso, no está cuidadoso. En cambio, generalmente detrás de los repositorios institucionales, la descripción de cada documento es súper estandarizada, súper escrupulosa, muy cuidadosa, utilizando lenguajes controlados, lo que hace que la recuperación de la información, es decir, digamos que la encontrabilidad de nuestros contenidos sea más eficiente. Utilizan un protocolo de interoperabilidad estándar, compatible con otros sistemas, dan y reciben información, colecciones enteras de otros repositorios, yo me lo puedo traer a mi propio repositorio. Se preocupan y ocupan por la preservación digital de los documentos, tienen también una responsabilidad institucional de cara a su comunidad para hacer eso. Albergan textos científicos evaluados por pares, como datos, documentos históricos, que pueden ser fuentes primarias para diversas investigaciones. No venden tus datos. Puedes acceder a sus documentos de texto completo sin necesidad de crear una cuenta ni pagar, que bueno, es típica la experiencia de que uno, ya encontré este texto que un investigador escribió y subió a su academia.edu, le doy clic, pues ingresa o haz tu cuenta para que puedas acceder al texto completo. Y es muy frustrante, no son plataformas de acceso abierto. Los repositorios institucionales sí. Ofrecen estadísticas abiertas sobre consultas y descargas, que eso generalmente requiere un desarrollo adicional, especial en el repositorio para que sean estadísticas muy claras y que valgan la pena. No todos los repositorios lo tienen desarrollado, cuestiones de equipo, cuestiones presupuestales, ¿no? Pero sí tienen ese potencial. Pueden ser incluidos en agregadores de información, como los que ya vimos, de manera que los documentos pueden ser encontrados en todo el mundo. Y este es un ejemplo bien bonito de lo de las estadísticas. El repositorio Gredos ofrece esto. O sea, cuando ustedes ven, llegan a un documento, ¿no? Y entran a su registro, una de las opciones que les da es consultar las estadísticas. Un autor que ha depositado su libro o lo que sea en Gredos puede, sin registrarse, sin ningún problema, entrar a ver cómo van las descargas, qué tan visto ha sido mi artículo desde el repositorio, que puede ser distinto a la revista, pero desde el repositorio, cuántas personas han entrado por mes, ¿no? Y aquí ya lo ven una gráfica, y de qué lugares, de qué países, de qué ciudades. Esto es una cosa maravillosa. Bueno, estos eran los ejemplos que les decía de los distintos agregadores que puede haber y a los que se puede recurrir. También es importante, y a las revistas y a los repositorios nos interesa ser indizados en Google Scholar, y ahí les dejo este enlace
en donde viene qué cosas hay que cuidar para ser adecuadamente indizados en Google Scholar. Vamos a la parte de políticas, que sí, ya, ok. Espero me tome como unos 10 minutos para que ya los últimos 20 minutos de exposición nos concentremos en las recomendaciones. Aquí quiero ponerles el ejemplo del caso mexicano, porque si bien ya vimos todas las ventajas de los repositorios y las revistas y que pueden ser amigos y pueden colaborar, pueden por fin vencer las trabas que hay entre el bando de los editores y el bando de los habitantes de Villa Repositorio, eso no siempre es fácil, no solamente porque haya rivalidades entre Villa Editorial y Villa Repositorio, sino porque realmente desde los diseños institucionales, tanto de política pública a nivel nacional como en nuestras instituciones, hay problemas, contradicciones, luchas de poder, incomprensiones y demás que hacen que no sea miel sobre hojuelas, que no sea todo tan fluido como quisiéramos. En México, desde el 2014, en la Ley de Ciencia y Tecnología se establece que los investigadores cuya investigación sea financiada con recursos públicos o que hayan utilizado infraestructura pública en su realización, por decisión personal, podrán depositar o en su caso autorizar el depósito de una copia de la versión final, es decir, del postprint, para publicar en acceso abierto a través del repositorio nacional. Pero ya vimos que no, digamos, la relación no es directa, no es que el investigador vaya a las puertas de CONACYT y diga, y aquí traigo mi artículo para que lo pongan en el repositorio nacional. El repositorio nacional cosecha de otros repositorios, de los repositorios institucionales a lo largo y ancho del país. Pero además lo deja en decisión personal. Cuando se estuvo discutiendo la Ley de Ciencia y Tecnología en México, hubo una discusión, una polémica muy acalorada porque muchos investigadores decían, no tiene que ser obligatorio. Entonces, déjenlo a nuestra libre decisión y así vamos avanzando. Entonces, esa postura fue la que ganó. CONACYT se imagina que ahora es así la gestión del conocimiento científico, ¿no? Se recolectan datos, se organizan y ya desde los datos crudos se pueden depositar en un repositorio. Se pueden escribir artículos, se dictamina, y bueno, miren, aquí le están diciendo preprint a lo que en la literatura sobre comunicación científica se le llama postprint. Bueno, les digo, hay muchos malentendidos y tanto esta versión aceptada como la versión final también se puede depositar en el repositorio institucional y luego cosechar por el repositorio nacional. Entonces, esta es una idea hacia donde apunta en su concepción de ciencia abierta el CONACYT. Entonces, incluye artículos, tesis, protocolos de investigación, memorias de congresos y patentes y otros productos, y esto desde hace unos años. Esta diapositiva es con capturas de octubre de 2019 y había 105 repositorios nacionales y 106,000 recursos de información. Esta captura es del fin de semana y miren, en poco más de un año apenas tenemos un repositorio más y 20,000 consultas, y 20,000 recursos de información más. ¿Por qué? Porque ahora estamos en una parálisis en parte por la pandemia, en parte por los recortes a los presupuestos de las instituciones públicas. Entonces, los repositorios ahí van, ¿no? Sobreviviendo y no tenemos mucha claridad. Este esquema de política de ciencia abierta viene desde el sexenio anterior, donde se contemplan las revistas y los repositorios como pilares importantes, pero ni antes ni ahora se nos aclara cuál es la relación que se espera entre las revistas y los repositorios en cuanto a políticas, buenas prácticas, en cuanto a cómo van a interoperar, nada. Hoy CONACYT dice que en su visión de repositorios es una visión súper integral, que es muy interesante porque contempla tanto a las universidades públicas y centros de información, centros CONACYT, como a otro tipo de instituciones, porque dicen, no solamente nos interesa un repositorio de productos académicos, nos interesa resolver problemas sociales. Entonces, queremos un sistema así de amplio, así de robusto, ¿no? Y que incluso, bueno, donde participen, les digo, no solo universidades, sino entidades de administración pública y demás,
y que nos ayuden a tener información y a resolver problemas de migración, territorio, salud y otros. En el terreno de los documentos de política pública, por ejemplo, cuando uno va al programa institucional 2020-2024 de CONACYT, es muy llamativo que ahí la palabra repositorio se menciona 21 veces, la palabra revista se menciona 4. Desde ahí, parece que los repositorios sí, en efecto, ocupan un lugar importante en la política pública, las revistas no tanto, pero además las revistas no tenemos claridad respecto a cuál es nuestro plan. Se dice se favorecerá su financiamiento, pero no hay pistas sobre la visión para ese financiamiento. Y vimos que el financiamiento de las revistas en la política anterior, pues tenía como varios rasgos cuestionables que impulsaban esta tendencia que Alperín y Rosenblum ubican como de internacionalización, pero internacionalización entendida como alinearse a los criterios del factor de impacto y los rankings y todos estos criterios impuestos por las empresas editoriales, los oligopolios editoriales comerciales. Y bueno, ya no son editoriales, ya es de su negocio, ya es la información y los datos, mucho más allá de lo editorial. Entonces, también nos seguimos jactando en México de que tenemos ciencia abierta y somos de los primeros que ya legalmente ha sancionado la ciencia abierta, pero en este plan y en este programa y en el reglamento para evaluar a los investigadores no se menciona o se menciona si acaso una vez y no se define y nos dice mucho más, ¿no? Entonces, desde nuestras políticas hay ahí como vacíos, contradicciones, lagunas. Pues si nosotros editores estamos perdidos y vemos hacia allá arriba, pues, ¿no? Entonces, bueno, ahí dejo los enlaces por si alguien quiere consultarlo con más cuidado. Ya cuando vamos de las políticas a la parte cómo en cada institución, como puede, lo va resolviendo, yo les ponía ayer el ejemplo del repositorio institucional UNAM, que es una institución muy compleja que desde hace más de 10 años, desde distintas dependencias y por iniciativa entusiasta de técnicos académicos y docentes, algunos investigadores, pues ha ido generando sus repositorios institucionales por dependencia, cada uno con su visión, y que más recientemente la UNAM como tal crea una dirección de repositorios y trata como de juntar y jalar todo. Es un esfuerzo bastante complicado y entonces echa mano en primer lugar de las plataformas grandes ya creadas como Revistas UNAM, como toda la información que tiene la Dirección General de Bibliotecas en Tesis, las publicaciones de la Biblioteca Nacional, los recursos de la CUAYET. Estos números están desactualizados, es una captura anterior. Pero de las primeras impresiones que yo tenía y que conservo todavía, no me queda tan claro, es que de pronto no es tan preciso cuáles son las responsabilidades de cada actor. En la normativa del repositorio institucional de la UNAM se habla de un interés y una búsqueda por la preservación, pero no sabemos qué le toca hacer a Revistas UNAM. No es muy creíble que el repositorio institucional UNAM solito vaya a hacer la preservación porque no almacenan los recursos. Son cosechados desde todas estas otras instancias. Entonces, ahí falta trabajo por hacer definitivamente y esperemos que en cuanto el panorama de la pandemia y el panorama presupuestal y se puedan como integrar más el trabajo, pues se avance en una dirección que no implique ni duplicación de esfuerzos, ni digamos vacíos, ¿no? Sino que sea una visión integral. Es oportuno tener las revistas de pero también de la institución, pues sí, se puede hacer, ya decíamos, es una manera de tener distintas vías de acceso a nuestros contenidos, pero el ejemplo que en términos institucionales a mí me parece que resuelve de manera magistral todas estas cuestiones es lo que hicieron con el repositorio del Colegio de México. Ellos ubicaron muy bien que ya desde hace muchos años, como en muchas instituciones, pues tienen una portal para las publicaciones, un portal para las revistas, un catálogo de la biblioteca, un micrositio para una investigación, unas bases de datos que se hicieron en un proyecto de demografía, etc. Y se dieron cuenta que eso iba a seguir aumentando y que podían estar desconectados, pero había que
buscar una manera como detenerse y hacer una visión, creo yo, orgánica, institucional de todos esos recursos que estuvieran teniendo y darle al usuario todas las herramientas en un solo lugar para poder llegar a cualquiera de ellos. Eso no significa que desaparece la página de la revista o del micrositio de un proyecto, sino que se encuentra la manera tecnológica y de todo sentido para hacerlo. Y además, si se fijan, miren, en su descripción es muy puntual, o sea, nos informan perfectamente bien qué es lo que integra, ¿no? Qué políticas tienen en general para la inclusión, qué licencia tienen, dónde están, y cómo es esta parte de respetar, ¿no? Qué permisos están dando a otros que llegan al repositorio para hacer uso de lo que está en el repositorio. Ellos usan no DSpace, sino Sambera, que esta parte también es wow. Sambera también es software libre, también es de un desarrollo comunitario a nivel mundial y demás, pero tiene ventajas sobre DSpace. Nada más que creo que es más común encontrar conocedores y personas que manejen DSpace porque ha sido más utilizado. Entonces, es muy difícil hacerse de un equipo especializado que maneje todo esto y que permita potenciar hacia el futuro los recursos que uno tiene en su repositorio. DSpace es muy bueno, ya está la versión, trabajándose la versión 7, que va a tener muchos cambios importantes, pero hasta ahora, digamos, Sambera parece que es superior. Y esto, por desgracia, no se captura muy bien, pero es como, bueno, esta es una captura de pantalla que tomé de acá, ahí les dejo el enlace, que es el video de la presentación del repositorio. Y uno de los participantes habló precisamente de lo que hicieron para, o sea, todo este universo, las colecciones digitales, las revistas del Colmex, el sistema de la biblioteca, procesos de la biblioteca, o sea, tener muy consciente qué tenemos en mi institución, cuál es el flujo de trabajo que maneja cada área y cómo le hago para resolver tecnológicamente y en los equipos de trabajo, juntar todo y tener un flujo de trabajo que me permita un sistema de preservación de todo esto, ¿no? Entonces, eso les recomiendo ver. Un ejemplo de cómo se pueden hacer las cosas lo pueden ver en la presentación que hicieron en agosto pasado de su repositorio. Yo creo que tienen ahí la gran ventaja de una visión institucional precisamente orgánica, un gran equipo de trabajo multidisciplinario, ¿no? Un trabajo también conjunto con las revistas, con los editores, de manera que se puede hacer esto, sin duplicar, sin contradecir, sin hacer cosas raras. Ahora sí. Perfecto. Recomendaciones para editores. ¿Cómo podemos contribuir a mejorar los repositorios? Porque lo que hacemos, la calidad del trabajo editorial que hacemos definitivamente contribuye a mejorar la calidad de la información y de los contenidos de los repositorios y a la vez cómo podemos aprovecharlos mejor. En la medida en que hacemos esto, también podemos hacer esto de abajo. Primero, hay que usar ORCID y hay que hacer una labor con nuestros autores para que lo usen bien. María Elena Álvarez Bulla es la directora del CONACYT en México y hasta hace unos años, ya no he verificado esa información, pero ella tiene su ORCID, pero por ejemplo no tiene mucha información sobre su obra. Entonces, cuando los autores hacen este uso del ORCID, no ayudan mucho, porque un ORCID es un identificador que ayuda a desambiguar y a precisar esta obra de quién es, pero si no tenemos, si aquí nada más tenemos quién es, pero no tenemos cuál es su obra, no sabemos muy bien. Entonces, se puede, de los editores, digo, no somos responsables de que los autores tengan esta información, pero sí podemos, digamos, comentarles, no solamente pásame tu ORCID, sino, oye, te recomiendo que pongas tu adscripción mínimo y pongas algunas de tus obras más recientes, pues para que lo aproveches mejor. Y así todos ganamos, porque todos estos sistemas usan ORCID. Lo otro es lo que les comentaba ayer. Hay que usar el DOI y hay que usarlo bien. Y hay que asegurarnos en la medida de lo posible de que tengan DOI tanto nuestros artículos como el fascículo, si es que todavía trabajamos con este concepto de fascículo que sale cada tiempo de periodicidad definido. Hay que asegurarnos de que no haya el enlace roto. Miren que esté bien, porque aquí parece que había un DOI, pero algo les pasó
y el usuario que llega a ese artículo que le puede resultar muy interesante y que quiere citarlo y quiere poner el DOI, si se encuentra con esto, pues no, ese DOI no sirve para nada. Un responsable de un repositorio, si se encuentra con esto, tampoco va a usar ese DOI y vamos a cerrarle la puerta a que nos redirija desde el repositorio hacia la página de nuestra revista. Esta maravilla, gracias a Norma Manzanera del repositorio Misisan, me pareció una manera muy fabulosa, porque en Misisan también el proyecto del repositorio cayó en el área editorial, no en el área de biblioteca donde normalmente caen. Entonces ellos tienen muy claro y sistematizaron en este cuadro muy claramente como qué cosas se pueden hacer, incorporar desde ya en el flujo de trabajo editorial, cuestiones de, digamos, de cuidado de la información, de los metadatos y de las políticas. Ellos hicieron un diagnóstico y decían, bueno, en nuestra situación actual lo que teníamos es que cada quien se llama como quiere, en cuanto a cada quien dice, hoy firmo mi libro como Juan Pérez R y mañana firmo mi artículo como Juan Pérez Rodríguez. Entonces hay que normalizar, ¿no? No todos nuestros trabajos tienen resumen y el resumen puede ser un campo importante para una primera visión, para un registro de un documento que va para hacer decidir a un usuario si ve el texto completo o no. No todos tienen palabras clave. Esto de la cobertura temporal y geográfica, los editores pues no lo para que incorporen esto, porque entre más información demos en los metadatos y mejor cuidada esté cómo está sentada, mejor calidad va a haber en este intercambio de información entre repositorios y revistas. No todos los autores tenían ORCID, bueno, ahora hay que pedir que todos den su ORCID, ¿no? El DOI, bueno, en las revistas ya lo manejamos y demás, pero a lo mejor habría que pensar que en los libros también y que hay que tramitarlo para los volúmenes completos y sus partes. Carta de cesión de derechos, una la manejan en los libros, otra en las revistas. Tiene sentido que haya variaciones, pero hay términos puntuales de los derechos de autor que hay que estandarizar y asegurarnos de que los autores nos están dando permiso para transformar los archivos con propósitos de difusión y preservación. Porque a lo mejor ellos nos van a dar un Word inicialmente, pero por favor déjame el permiso de que yo lo voy a poder sacar en PDF, en XML para preservar, en HTML, en EPUB, etc. Eso es bien importante y requiere la autorización del autor. Los datos del proyecto, que nos den el nombre completo y el código de proyecto cuando aplique. Eso cada vez también va a ser más importante, es importante para los repositorios y en TAS también uno lo puede configurar en los metadatos. Los autores pongan proyecto de CONICET, proyecto CONACYT, proyecto PAPIT, proyecto de la beca no sé qué, ¿sí? Hay que ser consistentes como editores en nuestra política de derechos de autor y de licenciamiento. Si yo aquí en mi página estoy poniendo que la licencia, o sea, es esta, la licencia Creative Commons tal, eso ya implica una idea de ciertos permisos que estoy dando y ciertas restricciones que estoy poniendo. Debería yo de tener una política clara al respecto, un aviso de derechos de autor. Y además debería de ser consistente con lo que yo registro o con lo que está registrado en Sherpa Romeo. Sherpa Romeo es esta base de datos que concentra las políticas de copyright de las editoriales y de las revistas y sus políticas de autor. Aquí uno se registra en Sherpa Romeo y o Sherpa Romeo ya nos ubicó y ya nos registró, pero nosotros tenemos que decirle, oye, mi política de derechos de autor y de autoarchivo es esta. Yo sí doy permiso para que depositen preprints. Yo sí doy permiso para que depositen postprints. Yo no doy permiso, ¿sí? Yo uso esta licencia Creative Commons. Bueno, yo me metí a buscar en su momento, hace varios meses, esta revista. En su página sí tiene una licencia Creative Commons, pero en Sherpa Romeo dice, no está muy genérico. No han actualizado la información que tienen dada de alta en Sherpa Romeo. Y así como hay Sherpa Romeo en
España está Dulcinea, que es otra base de datos. En América Latina, gracias al esfuerzo de Amelica, tenemos Aura, en donde también se presenta una lista de, déjenme les muestro rápidamente, una lista de las revistas. Esta es Aura, de Amelica. Y vean, por revista ponen los colores, como los hace Sherpa Romeo, el tipo de licencia que tienen, tipo de acceso, si permite el autoarchivo y qué versiones de autoarchivo permiten. Y ya ven, les digo, la postprint es la versión editorial, es la versión aceptada. La preprint es la versión sin evaluar. Si a ustedes les interesa que los incluyan en esta lista, se meten aquí, llenan un formulario y ya, ustedes dicen sí, bueno, cuál es su política. Para eso primero hay que detenernos a definir muy claramente nuestra política de, pues de autoarchivo y de derechos de autor. Permítanme, porque otra vez me está... Entonces... Ok. Entonces, ¿cómo hacer una política de preprints para las revistas? ASAP Bio recomienda todo esto. Que respondamos, primero nos respondamos nosotros. ¿Qué versión del manuscrito le vamos a dar permiso de depositar como preprint a los autores? La primera versión enviada a la revista, durante o después de revisión por pares. ¿Qué tipo de licencia le vamos a digamos, a autorizar para que se publique el preprint? Les digo, en Cielo dice, todos los preprints que se publiquen aquí son licencias CC BY, la más abierta. Nosotros vamos a aceptar eso y por lo tanto le vamos a decir al autor si puedes depositar tus preprints en Cielo Preprints o no. Si se puede incluir preprints en la lista de referencias, eso también ya tendríamos que considerarlo. Si los autores pueden depositar en cualquier servidor preprint o preferentemente en uno o solo en alguno que tenga algún vínculo con la revista. Cielo Preprints podría ser una buena opción porque además es interoperable con OJS, OJS 3, no con OJS 2, es con OJS 3. Si no están en OJS 3, es momento de que ya estén en OJS 3. ¿Qué tipo de cobertura por parte de la prensa pueden o deben participar los autores? Esto porque los preprints dentro de la discusión contemporánea y sobre todo en relación con lo del COVID, ha habido periódicos, revistas que han sacado notas muy sensacionalistas que vienen a partir de preprints cuando son descubrimientos que todavía no han sido validados por la comunidad por pares. Entonces hay que tomarlo con mucho cuidado. Hay una preocupación que tienen los autores a la hora de depositar preprints y es con el scoop. El scoop es la posibilidad de que copien mi trabajo a la hora de que yo lo deposito en un preprint. Entonces me van a quitar el registro de que fui yo quien hizo ese descubrimiento o esta aportación. Entonces ahí vienen los links a ejemplos que pueden consultarse con respecto a cómo hacer una política de preprints. Les decía yo que hay un malentendido porque hay revistas, y esto sí lo vi apenas ayer, que dicen, bueno, yo vi que tienen preprints y digo, pues está padrísimo. Pero ellos entienden el preprint como los artículos que ya han pasado por la revisión por pares. Y les digo que eso cada vez más es entendido como un postprint. Yo creo que hay una confusión entre nosotros los editores y que es muy entendible por la parte print, impreso. Cuando uno piensa en preprint, uno piensa, pues ha de ser la que justo está a punto de pasar a ser mandado a imprenta. Pero dentro de estas discusiones de la publicación académica y la comunicación científica, no es exactamente así. Entonces, hay también como revistas que detenernos a ver cómo vamos a manejar los términos. Digo, al menos aquí en este caso, aunque le llamen preprint, pueden llamar como quieran, especifican qué están entendiendo por eso, ¿no? Y es la versión que ya ha pasado por revisión por pares, pero que todavía no han pasado por el cuidado editorial y la producción editorial. Otra recomendación, hay que hacer nuestra política de acceso abierto, y eso más que una recomendación, yo creo que ya muchos hemos tenido que ponerlo, porque DOAG, si no mal recuerdo, también nos lo exige. La recomendación puntual es no nada más decir, somos una revista de acceso abierto, sino les sugiero.
aludir a que el acceso abierto no está condicionado, o sea, que somos de acceso abierto porque el acceso a nuestros contenidos no está condicionado ni a registro ni a pago. Tú puedes tener una cuenta de usuario en mi OJS, pero porque quieres mandar un artículo o porque quieres que te lleguen notificaciones cada que se publica un nuevo número. Pero leer y descargar mis contenidos, para eso no necesitas registrarte, ¿no? Hay que también aclarar en nuestra política de acceso abierto si la institución o la revista se adhiere a alguna de las declaraciones canónicas de acceso abierto, alguna de las 3 Bs, ¿no? Bethesda, Berlín, Budapest, o a la declaración de acceso abierto que hay también de América Latina, la declaración de El Salvador, o a la declaración México, sí creo que sí se llama, de acceso abierto, que sacaron en conjunto Redalí, Claxo y otras instituciones específicamente por un acceso abierto no comercial. Porque ahora ya no podemos hablar de un solo acceso abierto, ya no digamos en el mundo, tampoco en la región latinoamericana. En la región latinoamericana igual hay un movimiento por el acceso abierto específicamente no comercial. Entonces, si la revista quiere posicionar y quiere ser transparente, que eso es lo mejor, en cuanto a cómo está en este tablero del acceso abierto, se recomienda que se haga. Si también la revista sigue o se enmarca en alguna política de acceso abierto nacional o institucional, es bueno declararlo. Si la revista además se pronuncia por un modelo de acceso abierto como el modelo no comercial, adelante. Entre más claros y abiertos, transparentes seamos, mejor. Este es un ejemplo de política de acceso abierto que más o menos les digo sigue estas recomendaciones que comentaba y que además, bueno, añade la parte de licenciamiento. Eso a veces puede estar aquí o puede estar en otra parte, ¿no? Pero siempre tiene que haber una política clara respecto al licenciamiento. A veces eso está más bien en el aviso de derechos de autor, pero en las políticas de acceso abierto también se puede incluir. Y miren, esta revista dice que se adhiere a la Declaración de Budapest, que no cobra APCs, ¿no? Ellos ponen aquí la información y que están convencidos de que las publicaciones científicas financiadas con fondos públicos deben circular en Internet de forma libre, gratuita y sin restricciones. Eso, si uno está convencido por eso, hay que ponerlo. ¿Por qué no? Entonces no nada más decir mi revista es de acceso abierto, ya, ¿no? Hay que también hacer políticas de interoperabilidad y de metadatos. Puede ser una misma política, la interoperabilidad de metadatos, o puede manejarse por separado. Los repositorios van a llegar a la página de mi revista y van a decir, bueno, me interesa llevarme los metadatos de esta revista. A lo mejor nada más de un artículo o de todo su acervo. ¿Puedo hacerlo o no puedo hacerlo? Si en la revista no somos claros al poner esta información, no lo van a saber, y si además somos confusos en cómo ponemos la información de contacto, va a estar más canijo. Entonces, hay revistas que aclaran cuál es el protocolo de interoperabilidad, ¿no? Si a ti, sistema de información, repositorio, agregador, te interesa llevarte los contenidos de mi revista, pues mira, te informo que los proporciono así. Entonces, tu plataforma debe funcionar con el OAI-PMH, que utilizo esta versión del protocolo, que utilizo obviamente los Dublin Core, y que esta es la ruta para que te lleves mis datos. Y uno podría añadir también, puedes hacer esto con mis datos pero te prohíbo que hagas esto con mis datos, ¿sí? También podemos hacer una política de preservación de archivos digitales, y es informar a los autores, a todo mundo, a la institución, a los investigadores también, porque esa es una manera de darles confianza de que, mira, cuando tú publicas conmigo, yo hago todo esto para preservar los contenidos, ¿no? O sea, tus contenidos no están desamparados y se quedan en un servidor que luego nunca nadie más revisa y a los 5 años ya se dañó el PDF y no hay nadie más que pueda recuperarlo. No, ¿qué crees? Que sí me preocupo por la preservación, y hasta donde a mí me toca, y después de que la institución ha definido una política y orientaciones para la política de preservación, sí lo hago, y esto es lo que yo hago. Puede ser mucho, puede ser poco. Ahí también hay que ser transparentes y claros hasta dónde hago y hasta dónde no. Igual y no toda la responsabilidad de la preservación cae en mi revista, pero hay algo que sí hago, ¿no? Estoy usando ya formatos abiertos, los estoy marcando mis XML JATS, les estoy dando un tratamiento especial para que haya copias de seguridad, qué sé yo. Hay que ser también muy
honestos en cuanto a qué hago y qué no. Por ejemplo, la revista Estudios Demográficos y Urbanos dice, quien se encargará de hacer esto, pues va a ser el repositorio. Yo creo que ya podrían actualizar su política de preservación digital y ser como más precisos en cuanto a qué alcance tiene eso, ¿no? O a lo mejor vincular a la política de preservación del repositorio del Colmex. No sé, ahí se los dejo de reflexión. Y eso, usemos formatos abiertos, no nos conformemos con el PDF, que bueno, ya además ni opción tenemos, que para estar en Cielo y en Redalic, por ejemplo, pues tenemos que usar XML JATS, ¿no? Algunos elementos para una política de preservación digital, que ese es un tema muy complejo, pero bueno, hay que detenerse con las áreas de informática y de biblioteca y con la institución en su conjunto para definir qué entiende por preservación digital, ¿no? O qué es y la importancia que tiene para la institución, cuál va a ser el propósito y el alcance de nuestra política de preservación, qué se preserva y mediante qué procesos estandarizados. No todo lo que producimos en nuestra institución ni en nuestras revistas se preserva. Hay cosas que no y se van a quedar ahí, pero qué es lo que sí y entonces cómo lo vamos a tratar. Y cuál es la responsabilidad y las acciones y el alcance de esas acciones que va a tener la revista, o la revista junto con el repositorio institucional, o la revista con un área de informática o específica en mi institución. Puede variar. Hay que mirar, antes que nada, cómo le va a entrar mi institución, ¿no? ¿Qué sistema? Si es que va a usar un sistema de preservación digital, qué sé yo. Lo bonito, en OJS 3, por ahí alguien preguntaba, ¿cómo añadir la revista en LOCS o CLOCS? Si ustedes recuerdan, desde el OJS 2 ya había ahí un botoncito que si uno lo activaba, decía, sí quiero que LOCS me recoja mis contenidos para preservarlos. Y uno se iba muy feliz creyendo que eso ya ocurría, pero resulta que no, que para entrar en relación directa con LOCS y con CLOCS, no basta con activar la opción en OJS. Hay que acercarse a la institución, e instancias como CLOCS de hecho cobran, ¿no? CLOCS y LOCS son estos archivos oscuros en donde respaldan lo que uno va publicando. Mientras todo funcione bien en la página de nuestra revista, nadie tiene acceso a esos respaldos, pero en el momento en que el editor le dice a CLOCS o a LOCS, chin, se me tronó el servidor y perdí todo lo que tenía, ¿puedes por favor activar una copia para ponerla en acceso? Es en ese momento en que ese archivo oscuro sale a la luz en alguno de los respaldos y en algún servidor que se determine para ello, y entonces mis contenidos no se pierden y vuelven a ser accesibles. Les digo, la relación directa con LOCS y con CLOCS es más allá que ponerle activar una casilla en la configuración de OJS, o al menos así era en OJS 2. Con OJS 3, y esto es muy reciente, hay un convenio entre LOCS y PKP para PKP Preservation Network. Entonces, aquí sí, y es gratuito, ahora sí. Ustedes se van a su OJS, se van a ajustes, sitio web, módulos, galería de módulos, se van hasta abajo, hasta abajo, hasta abajo, encuentran el PKP Preservation Network plugin, le dan clic y dice, este módulo ya está instalado, pero puede actualizarlo si es que es el caso. Y entonces ustedes lo instalan, lo activan. A la hora de que lo activan, viene ahí ustedes tienen que autorizar como el convenio, ¿no? Y ya queda entonces como abierta esa posibilidad. O sea, con OJS 3 ahora sí ya es más de configurar tu OJS y ya queda, digamos, esta posibilidad activada. O sea, ya podemos estar como muy con la certeza de que ya queda activada a través de esto que es nuevo, el PKP Preservation Network, que funciona con un convenio con LOCS y que ahora sí es gratuito. Y es, miren, para OJS 3.2.1 y en adelante. Se los dejo ahí al costo. Ya casi termino. Política de metadatos, les decía, puede ir vinculada a la política de interoperabilidad. Hay que precisar qué esquema de metadatos utilizamos. Como utilizamos el protocolo OAI-PMH, pues está basado en Dublin Core, entonces este es nuestro esquema de metadatos primario, pero podríamos usar otros y esos de hecho también se pueden, si no mal recuerdo, activar en la configuración en los módulos de OJS 3. Podemos declarar si
usamos un proceso normal de normalización de metadatos y si en ese proceso usamos un estándar, que esto sería altamente recomendable. Así como los editores y los correctores le hacemos algún caso a la RAE para que nos resuelva cómo se escribe una palabra o cuál es el uso adecuado de cierto signo de puntuación, lo tomamos como un referente y con base en eso vamos estandarizando y uniformando, es la palabra clave en la corrección, nuestros textos para que sean entendibles y demás. Eso mismo tenemos que hacerlo ahora con los metadatos. Pero ahora nuestro referente no va a ser la RAE. Ahora nuestro referente van a ser los tesauros. Ahora nuestro referente van a ser los estándares y las normas ISO. Ahora nuestro referente van a ser los esquemas de metadatos y sus reglas para asentar la información. De manera que nunca más vamos a poner la dependencia primero y después la institución. Nunca más vamos a poner Facultad de Economía, Universidad Nacional en el campo afiliación, sino que siempre vamos a poner Universidad Nacional Autónoma de México, Facultad de Economía, porque así ya le estamos diciendo a todos que la primera institución antes del punto es la institución, digamos, el nivel más grande, y la segunda es el centro o dependencia que está vinculado a esa institución más grande. Entonces, ese tipo de cosas que en realidad no nos son ajenas desde el mundo impreso, tiene que ver como con este cuidado editorial. Ahora lo tenemos que trasladar al cuidar los metadatos en nuestras páginas web. Hay que informar, como veíamos en un ejemplo, qué protocolo se utiliza para la interoperabilidad y cuáles son los términos de reutilización o uso de los metadatos. ¿Qué licencia Creative Commons tienen los metadatos? Hay que informarle a los agregadores de información y a otros sistemas de información qué pueden hacer y qué no pueden hacer con nuestros metadatos. Si se fijan, las licencias Creative Commons pueden tener distintos niveles en nuestras páginas. Una es la licencia que tienen los artículos y que los autores cuando publiquen van a publicar con esa licencia, pero a lo mejor podemos poner otra para el resto de los contenidos y de información y de metadatos que estamos manejando en nuestra página. No lo sé, puede ser la misma, pero hay que hacerlo de manera explícita. Cuidemos el registro de los metadatos. Miren, les decía, en OJS tienen esta posibilidad de activar la casillita del módulo de OpenAire, en donde ya se pide el identificador del proyecto del que es producto un artículo. Si ustedes quieren, lo pueden añadir, y esa es información agregada que estamos dando sobre quién financia los proyectos, ya no solamente quién es el autor y cuál es su instancia de afiliación, sino de qué proyectos salen y quiénes son sus patrocinadores o financiadores. Hay que activar, puede ser una decisión, que pedirle a los autores que en los metadatos de envío a lo mejor pongan todo por default, o nada más algunos y que sean obligatorios o no sean obligatorios, pero incentivar a que los mismos autores desde el origen pongan la mayor cantidad de información, aunque esa información, así como el texto, así como el resumen, después nosotros la sometamos a un cuidado y estandarización y corrección y uniformidad. Cuidado a la hora de registrar las fechas. Tiene que haber una consistencia entre la fecha que aparece en el PDF del artículo y la fecha en donde se muestra en la página. Este es un ejemplo que yo me encontré hace varios meses en una revista publicada en OJS 3, en donde dice, publicado el 7 de agosto del 2012, pero yo voy a ver el artículo y resulta que es un número del año 2000. Me imagino que lo que pasó es que en agosto de 2012 lo que hizo la revista es subir su acervo histórico. Entonces eso incluye pues todos los números anteriores. Pero hay que cuidar, o sea, cuando uno hace esto hay que asegurarnos de moverle todo lo que tengamos que ver en el OJS para que esta fecha y esta fecha coincidan, si no vamos a confundir a todo mundo. Entonces, la clave de mucho de todo esto para que convivamos armónicamente repositorios, revistas y con los autores y con todo mundo son los metadatos. Y es ahí uno de los puntos de encuentro entre especialistas en la información y los editores. A todos nos toca algo. Un último bonus. Ahora sí, les prometo que ya con esto termino. Por favor, antes los artículos podían accederse en un volumen
impreso, cuya información legal venía en una página, en un pie de imprenta, ¿no? ¿Dónde vienen los derechos? ¿Dónde viene, se imprimió en tal lado, México, institución tal, ciudad tal? Ya no recuperé ejemplos, pero ustedes piensen en función de sus propias revistas y otras revistas que han visto. Parece que al estar en la web estamos en tierra de nadie y no tenemos que decir de dónde somos. Pero créanme, sí es importante decir de dónde somos y en dónde estamos. Cuando yo quiero rescatar un artículo de un investigador de mi instituto que a lo mejor publicó en una revista de Argentina, y en esa página de esa revista no me dicen de qué ciudad, pues yo voy a dejar en blanco el campo de metadato del lugar de publicación. Y es una lástima. Es una lástima porque podría haber añadido esa información, ¿no? A lo mejor no tienen en un lugar visible el ISSN. Es una revista que tiene tanto impreso como electrónico y solamente tienen visible el electrónico. Entonces yo ya dejé vacío el campo de el ISSN impreso. Y a lo mejor era información que valía la pena tenerla siempre lo más completa. Entonces, seamos conscientes como editores de revistas. Cuando alguien del otro lado del mundo llega a la página de mi revista, no tiene por qué saber muchas cosas de mi revista. Yo soy como editor el responsable de informarle, ya sea en el cabezal o en el cintillo, en el pie de la página o en la sección de acerca de la revista. Por favor, informemos en un lugar visible todo esto. ¿Cuál es la institución que edita? ¿Cuál es la institución titular de los derechos patrimoniales de la revista? Porque en dado caso de que yo quiera pedirle un permiso extraordinario que no está permitido, autorizado en la licencia Creative Commons, ¿con quién voy? ¿A quién contacto? ¿Qué dirección? ¿Qué contacto? La revista tiene un ISSN-L, que esto, hasta hace poco yo me enteré de la existencia de estos. Bueno, son los ISSN para las publicaciones, para las revistas que tienen salidas en más de un soporte. Entonces puede uno tener estos 3 ISSNs, ¿no? Entonces todo eso, por favor, informémosle a nuestros lectores y a los sistemas de información quién está hablando y desde dónde. Y asegurémonos con nuestra área de informática que el protocolo OAI-PMH funciona bien. Y pues bueno, ya, con esto termino. Excelente participación, maestra Lorena. Vamos a pasar a la sección de manera breve de preguntas y respuestas. Una de las preguntas y consulta que hace Claudia Ramírez Cisneros, ¿qué ocurriría con el trabajo de cuidado, de edición de cada artículo? ¿Van a terminar publicados los artículos sin cuidado editorial? Si la revista no hace ese trabajo, pues sí. Pero ojo, aparecen depositados y de manera accesible en los repositorios sin cuidado editorial. Sí, claro que sí. Si se depositan versiones preprint y versiones postprint. Pero eso en los servidores y repositorios que recopilan ese tipo de versiones lo declaran abiertamente. O sea, no se presenta un preprint, un borrador o un postprint sin decirle al lector estás frente a este tipo de versión. Siempre se declara qué versión es. Entonces en los repositorios sí, circulan borradores, circulan preprints, circulan postprints que todavía no tienen proceso de corrección de estilo ni de cuidado editorial, pero se informa siempre cuál es la versión publicada y la versión publicada es la de la revista y es la que ya tiene todo ese cuidado. Muy bien. Diana Chávez pregunta, ¿cómo compatibilizar las políticas de originalidad que interesa a muchas revistas con los e-print? Sí, ahí nosotros editores, esto justamente lo que nos lleva es a detenernos, a repensar la política de originalidad de la recepción de los manuscritos. Yo creo que no hay contradicción en decir, porque la política de originalidad es, no se ha publicado en otro órgano editorial, no lo has publicado como libro, no lo has publicado el artículo en otra revista, y además, fundamentalmente, tu trabajo es resultado de investigación original, ¿no? Entonces, no es un artículo salami
que de una sola investigación, nada más cambiándole unas comas y una palabra en el título, lo has publicado en varias revistas, ¿no? Entonces, eso no está en contradicción con admitir la posibilidad de que los autores depositen o preprints o postprints. Nada más hay que decidirlo en la editorial qué implica, ¿no? Y si estamos ya dispuestos a aceptar los preprints en el sentido más canónico, que es los artículos antes de la revisión por pares, o nos esperamos y a lo más que le damos permiso a los autores es el postprint, el que ya fue revisado por pares, pero todavía no tiene cuidado editorial, ¿no? Entonces, podemos, una cosa que nos puede, vamos, como recomendación puntual es hacerlo explícito, o sea, que nosotros entendemos la originalidad así y que en ese entendimiento de la originalidad admitimos preprints, admitimos postprints depositados en estos servidores y en estos repositorios o en todos los servidores o en todos los repositorios, o sea, hay que tomar decisiones en cada una de esas cuestiones y hacerlo explícito. Bardo García pregunta, al final del proceso, el repositorio publica la versión postprint, pero la revista pasa después por proceso de revisión de estilo y corrección de pruebas para publicar finalmente. ¿Esta última versión del artículo no pasará al repositorio? También puede pasar al repositorio. Un repositorio institucional, si así está en sus políticas, puede perfectamente albergar la versión borrador, la versión preprint, la versión postprint, la versión publicada y la versión actualizada, sin ningún problema. Pero eso también es cuestión ya de la política de contenidos, lo que les decía, del propio repositorio. Alejandra Juárez pregunta, ¿cuál es el repositorio más fácil, sencillo de usar para los que somos nuevos en el campo? Uy, bueno, de los que yo les ponía ayer, a mí el que me gusta mucho es el de la Universidad de La Plata, Nacional de La Plata, que ya tiene muchos años, entonces está muy, muy bonito para el usuario y muy amable. También me permito hacer el comercial del repositorio de mi institución. Les pongo ahorita los enlaces, porque justamente nosotros algo de lo que nos preocupamos con las limitaciones que teníamos en formación y tecnología y el propio DSpace, que así como JS tiene sus límites en cuanto a las hojas de estilo y las plantillas, pues tratamos de hacerlo amable y hasta ahí viene una sección de glosario y de preguntas frecuentes que a lo mejor les puede ser útil. Tratamos de informar como mucho a los posibles lectores, ¿no? Una cosa también importante que me faltó mencionar, pero viene a cuento con esta pregunta, es que la tendencia también en repositorios y en revistas y en páginas web en general y para el mundo académico es orientarlas más hacia el usuario, ser más amables. Los repositorios han cometido por mucho tiempo el pecado de centrarse en el documento y entonces vienen a ser plataformas muy áridas que no orientan para nadie a quien llega, que son muy fáciles de entender al bibliotecólogo y al especialista en estudios de la información porque ese es su objeto y su material de trabajo y con lo que están familiarizados, pero para un usuario al que se supone que también le puede servir, que puede ser un investigador y un docente y un estudiante que no ha estudiado ciencias de la información ni nada, llega ahí y dice, pues yo no sé esto, ni qué voy a encontrar, ni qué puedo hacer con esto. Entonces, cada vez más las propias plataformas están transformándose en su infraestructura y en su interfaz. El OJS3 es un buen ejemplo, precisamente para orientarse más hacia el usuario. Carolina Olivares pregunta, ¿cuáles son los formatos más recomendables para subir información a los repositorios? En mi institución los autores piden PDF. Sigue siendo, hay un gran dominio del PDF, ¿no? Pero incluso entre los PDFs hay clases. Hay versiones, ustedes lo saben, ¿no? De entrada hay versiones, lo más recomendable es usar las versiones más actualizadas del PDF y hay además un PDF que se creó hacia la preservación, que es el PDF-A. Ustedes cuando crean un documento en Word y lo van a guardar en PDF, esos documentos se pueden guardar en PDF-A, que se supone que tiene más ventajas tecnológicas que yo no podría explicar, pero bueno, escuchando a los que saben en preservación digital, esa es como una recomendación. Si lo único que tenemos son PDFs, pues por lo menos tratar de guardar en PDFs en versiones actualizadas y en PDF-A.
Pero ahí también depende del repositorio, porque hay que ver qué formatos soporta el repositorio y qué formatos preserva el repositorio. Hay que hacer equipo con los administradores de nuestros repositorios. En general, tanto en repositorios como en revistas, lo ideal es formatos abiertos, XML sobre todo. Nora Preciado pregunta, en el repositorio nacional, además de los repositorios institucionales, ¿de dónde más cosecha datos? Pues hasta donde yo sé, es de los repositorios institucionales, o sea, su arquitectura y los modelos, incluso tenía una diapositiva que tenía que ver con eso, pero quité porque ya era mucho. Los mismos modelos que CONACYT presenta al respecto es repositorio nacional, repositorios institucionales y de datos de las instituciones de investigación públicas y privadas de todo el país. Entonces, sí admite repositorios de datos y repositorios de literatura, pero se van agregando poco a poco, aunque eso está ahorita detenido, pero esas son sus fuentes de información, sus proveedores, digamos, de información. Guillermo Gloria pregunta, ¿las métricas que dan los repositorios abiertos están siendo tomadas en cuenta para la evaluación de los investigadores? No, por desgracia. Y aquí además aprovecho para comentar que en países como el mío, como en México, en donde las autoridades de política pública han dicho, bueno, no vamos a hacerles el negocio más grande a estas empresas comerciales y de datos y que, entre otras cosas, tienen productos con marca registrada como el factor de impacto, ¿no? Y vamos a cambiar las cosas, en realidad no lo están haciendo y ni a los investigadores ni a las revistas las están evaluando con otros criterios que no sean el factor de impacto. Ese es un problema. Pero de todas maneras, esa información de estadísticas que proporcionan algunos repositorios puede ser muy útil para los investigadores porque les puede dar una idea de hasta dónde están llegando. Eso es magnífico. Y ya saben ustedes que esos módulos de estadísticas por artículo, por documento, los pueden instalar los administradores de los repositorios si tienen el equipo, que muchas veces no se tiene. A los de los repositorios les pasa igual que a nosotros en las revistas. A veces no hay gente, no hay ni un cubículo, ¿no? Entonces puedes desarrollarlo y ponerlo y puede ser muy útil. Y también en el OJS podemos ponerlo. Esas estadísticas por artículo, si bien no son tomadas en cuenta en la evaluación, y ese es un gran problema que ya no depende ni de los repositorios ni de los editores, puede ser muy útil para la institución, para la revista, para los repositorios y para los investigadores. Eso. Esta pregunta, bueno, yo la formulo. En relación a los repositorios institucionales, ¿existe un órgano de control que valide, evalúe si se cumplen o no los requisitos de acceso abierto o ciencia abierta en México, además de las políticas de transparencia y rendición de cuentas? Pues creo que no. Y esa es creo que de las cosas que faltan. Como les comentaba, nos jactamos de ser de los primeros países de tener en la ley esta parte de la ciencia abierta. Pero incluso cuando nos vamos más allá de las leyes generales hacia leyes específicas y reglamentos que atañen a lo que implica la ciencia abierta ni siquiera aparece nombrada, mucho menos cómo va a ser evaluada. Por ejemplo, en el reglamento para evaluar a los investigadores, en el reglamento del Sistema Nacional de Investigadores en México, sí se dice que, bueno, se tomará en cuenta, se incentivará que pongan sus trabajos en acceso para todo público. Es más, ni siquiera dicen acceso abierto. Un compromiso real como con el acceso abierto y lo que implica políticamente, filosóficamente, visión de la comunicación científica, me parece que está ausente. No hay como consistencia entre los distintos niveles de actuación y aunque se dice y les digo, nos jactamos de que apoyamos la ciencia abierta y demás, en los criterios de evaluación ese elemento y cómo se aterriza, no creo que esté como tan tomado en cuenta. Es un problema y es un problema que debería estar preocupándoles no solo a nosotros los editores en cada sesión en el seminario permanente de editores, sino a los mismos investigadores. Y movilizarse y pronunciarse y no los vemos haciendo eso. Pero bueno.
ya para cerrar la etapa de preguntas y respuestas, esta sería la última. El contenido de la revista Problemas del Desarrollo, editada por el Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM, no se encuentra en el portal de revistas UNAM, sin embargo, se encuentra bajo la plataforma OJS y en el dominio .unam.mx. ¿Tenemos que hacer alguna configuración especial para ser cosechados por el repositorio general de la UNAM? Es decir, me imagino que ustedes están como en su propio OJS, ¿no? O sea, tienen su propio OJS, es como igual lo que le está pasando a mi instituto, que es también una dependencia del Instituto de Investigaciones Históricas, dependencia de la UNAM. Nosotros estábamos en el portal de revistas UNAM, que en principio era un OJS con más de 100 revistas, y paulatinamente lo que ha pasado en la universidad es que varias revistas nos hemos salido de ese OJS para tener nuestro propio OJS en nuestra dependencia. Entonces, yo por lo que entiendo, digamos, quienes administran el OJS de revistas UNAM, pues están muy conscientes de esto, apoyan mucho estos procesos de migración, me consta la verdad, y ellos también están muy conscientes en que lo que van a hacer es redireccionar. Entonces, yo supongo que, y mira, lo podemos preguntar, colega editora de Problemas del Desarrollo, porque nada más para estar seguros, ¿no? E intercambiar la información, pero yo supongo que no hay ningún problema, porque al final nos hemos salido de ahí, por ejemplo, en nuestro caso, a otro JS que también trabaja obviamente con uno AIPMH y que seguramente lo deben tener muy en cuenta en la Dirección General de Repositorios, y nada, simplemente jalan la información, quiero creer. O sea, en términos técnicos no creo que haya ningún problema, pero podemos confirmar eso. Bueno, para finalizar, bueno, hay muchos comentarios valiosos de los asistentes y bueno, dentro de ellos sí se va a compartir las diapositivas y si, maestra, usted tiene un blog o alguna página donde, bueno, usted comparta todos sus comentarios, su contenido, toda la información y experiencia que en estos 2 días usted nos ha hecho favor de compartir. La verdad es que no, en algún tiempo me invitaron a colaborar en el blog de Amelica y sí tengo ahí como 2, 3 textos, pero pues imagínense, con el repositorio, con las revistas, ni tiempo de escribir tengo, pero pues no, no, pero sí les vamos a compartirles las diapositivas. Bueno, a continuación vamos a proceder a compartirles, antes que nada, nuestro agradecimiento a nuestra ponente por su participación magistral y también voy a leerles esta constancia emitida por el Consejo de Publicaciones Académicas y Arbitradas de la UNAM a través de su red de directores y editores de revistas académicas y arbitradas. Extiende la presente constancia a la maestra Lorena Pilloni Martínez por su participación en el 7º ciclo del Seminario Permanente de Editores como instructora del taller virtual Repositorios de Acceso Abierto, una introducción para editores de revistas científicas, que se llevó a cabo los días 26 y 27 de enero de 2021 y tuvo una duración de 4 horas. Ciudad de México, y bueno, firma la Comisión de Talleres de Seminario Permanente. Démosle, bueno, aunque no se puedan los aplausos, todas las felicitaciones por esta participación magistral y valiosa de la maestra Lorena Pilloni. Y bueno, solo me queda a todos agradecerles su participación, su asistencia puntual y bueno, que llenen los formularios para que puedan validarse su asistencia. Por favor, llenen los formularios y yo creo que hasta más tardar mañana o el viernes, porque nosotros necesitamos como conjuntar esta información para validar y poder generar las constancias. Voy a dejar, digo, no tengo un blog ni nada, lamentablemente, pero mis correos, por si en alguna cuestión, pues no sé, que pudiera apoyarles ahí, o información que pudiera necesitar de los repositorios y algo, pues con todo gusto, lo que se pueda, ahí estamos. Bien, bueno, damos por terminada y clausuramos este taller el día de hoy, el 27 de enero del 2021, ya siendo casi las 13 horas. Muy puntuales. Muy puntuales. Muchas gracias, maestra. Gracias a todos por su paciencia.